continuación vamos a repasar los conceptos básicos del capítulo 8 que tienen que ver con el estudio del tiempo geológico. Es decir, una parte importante de la geología es estudiar el pasado de la Tierra. Y esos eventos geológicos, al estudiarlos en el pasado, pues hay que hacer una cronología y entender qué pasó antes, qué pasó después, y así poder explicar algunos acontecimientos geológicos importantes. Pues este es el estudio que vamos a efectuar ahorita y hay algunas leyes o principios sobre los que se basa el estudio del tiempo geológico. Para ser preciso, el estudio de las rocas es necesario para entender cómo el tiempo ha transcurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra. Y se llama estratigrafía, el estudio de las rocas, para poder dilucidar cuánto tiempo ha pasado entre un evento y otro, o qué evento pasó antes y qué evento ocurrió después. La estratigrafía se basa en tres principios, los cuales enumeramos a continuación. El primero se llama el principio de la superposición. Entonces, este principio de la superposición lo que dice es que los estratos sedimentarios que están arriba son más jóvenes que los que están abajo. Es interesante hacer un punto aquí en que la mayor parte de las leyes o principios de la estratigrafía se basan en rocas sedimentarias. Entonces, cuando un sedimento se acumula sobre lo que ya estaba, entonces obviamente lo que ya estaba es más antiguo que el nuevo sedimento acumulado. Y entonces la ley de superposición se refiere justamente a eso. Alguien lo ha explicado así de una manera sencilla y es como por ejemplo cuando nosotros depositamos la ropa sucia en el depósito para ello. La ropa que está abajo es la ropa que ya hace días tiramos a ese recipiente y la que está arriba es la más reciente. Entonces eso indica la ley de la superposición. El otro principio indica que cuando los depósitos sedimentarios están en una cuenca, entonces normalmente como el agua cuando se acomoda en un recipiente lo hace de manera horizontal, pues también los sedimentos se van a ir acumulando de manera horizontal. Y si los sedimentos no están horizontales y las rocas que son sedimentarias las vemos inclinadas es porque hubo una fuerza que las quitó de ese equilibrio original que era la horizontalidad. Y hay otro principio que se llama principio de intersección que lo vamos a ilustrar más adelante en la diapositiva con alguna imagen. Veamos en el siguiente ejemplo los dos primeros principios. El principio de la superposición, aquí esta roca que están viendo es sedimentaria, normalmente esto es arenisca. Y ven que lo que dice el primer principio es que este sedimento que estoy apuntando aquí, esta capa de roca es más vieja que esta que está acá y que esta que está acá y así por el estilo, es decir, que la capa aquí más reciente es la que está aquí arriba, justamente arriba. Noten que aquí la erosión ha hecho el trabajo, ¿verdad? Esto normalmente quizás era una sola plataforma, las placas estaban completas, pero la erosión del agua y del viento fue rompiendo la roca en fragmentos y llevándosela hacia alguna cuenca, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, podemos ver aquí lo siguiente. El color del sedimento indica de que esto tuvo que transcurrir un tiempo porque este sedimento viene desde una elevación más allá. Quizás una montaña que fue erosionada y esos sedimentos fueron traídos por el río, fueron traídos hacia un lago y se sedimentaron. Entonces, el grosor del sedimento también me indica cuánto duró la época. Por ejemplo, podemos ver de que esta sedimentación duró más tiempo, probablemente hubo más tiempo porque se ve que durante todo ese tiempo el mismo sedimento fue acumulándose. Luego vemos cómo el sedimento cambió, quizás algunos fenómenos físicos o químicos alteraron el proceso y vemos que esta sedimentación fue breve, pero eso no tiene otro tipo de minerales y que se ve en el color diferente de la roca. Pero lo que nos dice el principio de superposición es que con seguridad esta roca es más vieja que la que está aquí arriba. Y el segundo principio de la horizontalidad es que cuando los depósitos forman rocas
sedimentarias se colocan así como estamos viendo aquí, horizontal. Vean de que lo que se ve en las otras montañas, se ve que es una continuación de lo que está en esta de acá y que todo mantiene un nivel horizontal. Es decir, que aquí no ha habido una fuerza que ha plegado la corteza terrestre y entonces esto se mantiene como originalmente se formó. Aquí vemos otro ejemplo de cómo la horizontalidad original se mantiene en estos casos y otra vez la erosión ha descubierto estas capas y por lo tanto estos estratos de aquí son más jóvenes y estos de acá son más antiguos. Ahora, esto se ve en muchos lugares de la Tierra donde la erosión ha descubierto formaciones rocosas sedimentarias y, por ejemplo, aquí está un caso del Gran Cañón en Estados Unidos y donde se ve que hay diferentes formaciones. Los geólogos le llaman formaciones a un estrato de rocas y que se puede extender por toda una región. Entonces aquí se ve que hay rocas diferentes. La roca que está arriba es una roca caliza. Luego hay otra formación que tiene una composición física diferente. Luego viene una arenisca y así una lutita. La lutita y la arenisca y la caliza son todas rocas sedimentarias, ¿verdad? Como pudimos estudiarlas en unos capítulos anteriores. Estas rocas tienen algunas diferencias y algunas son más resistentes a la erosión que otras. Bien, entonces aquí el principio de la superposición me garantiza que lo que está en esta dirección hacia arriba es más joven y obviamente cuanto más profundo esté, más antiguo será el estrato en el que estaré evaluando su antigüedad. Ahora, ¿qué dice el principio de la intersección? Bueno, este principio dice de que si hay una falla o una formación intrusiva, entonces con seguridad la intersección es más joven que aquello sobre lo que ha aportado la geometría. Vaya, para entenderlo aquí. Fíjense, originalmente, si seguimos el principio de la superposición, esto estaba junto en un solo lugar. Pero aquí quizás ocurrió una falla, probablemente un terremoto que cortó la corteza terrestre y la desplazó. Tiró este bloque de roca, lo tiró para arriba y aquello quedó en su lugar. Entonces desplazó. Y entonces la falla corta todos los estratos que estaban ahí. Hasta aquí. Quiere decir de que esta falla ocurrió después de que se había logrado esta sedimentación que estoy marcando aquí. Digamos, este nivel que le llamamos el nivel A, B, C, D, E, el nivel E, antes del nivel E todo estaba normal, pero después de que se formó el nivel E hubo una falla que cortó la corteza terrestre. ¿Qué pasó después? Bueno, después la erosión la sedimentación continuó trayendo materiales y entonces se formó una nueva capa. Pero lo que estoy seguro aquí es que esta falla es más joven que todos estos niveles aquí. El nivel E, F, G y H e I. Para ponerle, digamos, etiquetas a esos estratos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no es una falla, sino que es un dique, por ejemplo? Recuerden que hemos visto que los diques son formaciones ígneas, no sedimentarias, donde la lava se mete ahí por aberturas, abriéndose paso por la caja roca. Y entonces cuando se cristaliza forma ya unas estructuras rígidas como esta. Se ve en esta ilustración que este dique atraviesa todas las capas que están acá. Por lo tanto, este dique es el más joven de todos. Es más joven incluso que la falla A, porque atravesó todo. Y si lo más joven aquí era el estrato superior, este que está aquí arriba, llamémosle el nivel A, y aún el dique A es atravesado por atraviesa, perdón, a este nivel, significa que el dique es más joven que este nivel que estoy ilustrándolo acá. ¿Qué podemos decir del SIL? Este SIL es más joven que esta falla. De hecho, vamos de este lado de acá. Se ve que el batolito surgió después de la falla y que la falla surgió después de que se formara todo el nivel que dijimos que era el más reciente. Acuérdense que las capas que están horizontales son sedimentarias. Entonces esta falla, la falla B, es más reciente que este nivel de sedimentación, el que está ahorita actualmente. Sin embargo, el batolito es más reciente
que la falla, porque el batolito lo atraviesa, lo corta, y dice el principio de intersección que una formación, ya sea una falla o una formación ígnea, es más joven si corta algún estrato preestablecido. Ahora bien, ¿qué podemos decir del dique B? El dique B se ve que es más joven que el batolito porque lo corta al batolito. Y por lo tanto, podríamos hacer aquí una línea del tiempo de qué pasó antes y qué pasó después, tomando en cuenta eso y poniéndole en una cadena de eventos. Recuerden, esas formaciones ígneas se conforman así, ¿verdad? Hay un material magmático, es decir, magma, es decir, roca muy fundida, caliente, y trata de meterse en medio de la roca que normalmente es sedimentaria. Dijimos que le llamaríamos sill a las intrusiones horizontales y diques a la vertical. Bueno, ¿qué pasa? Esta cámara magmática con el tiempo se va a cristalizar, es decir, se va a enfriar. Y entonces va a formar un batolito. Este batolito, la erosión puede ir descubriéndolo poco a poco y ir descubriendo los diques y los sill, como se ven acá. Entonces aquí ya en esta etapa ya el tiempo pasó, pasaron miles o millones de años y el batolito quedó descubierto. Se ve que es una montaña rocosa con origen plutónico y se pueden ver los diques y los sill quizás en la superficie de la Tierra. Entonces los geólogos estudian este tipo de estructuras porque pueden arrojarle mucha luz sobre lo que ha pasado a lo largo del tiempo. En la siguiente diapositiva vemos algunas ilustraciones reales de un dique. Fíjense en este dique aquí cómo se ve el material ígneo, cómo se metió en la roca que ya estaba acá y se ve que está horizontal. Este es un dique. Aquí se ve otro dique que la erosión no lo ha podido destruir tan rápido como destruyó la roca que estaba alrededor de él y dejó al descubierto esta pared vertical que es un dique. Aquí también se ve otro dique que parece que es hecho por el hombre, pero no, es una barrera natural, una pared de piedra de origen ígneo, y como es más resistente que la erosión, pues ha sobrevivido más tiempo que la roca que estaba a sus alrededores. Claro, esta roca que ustedes ven aquí es parte de la erosión de este dique que poco a poco los elementos naturales lo han ido descomponiendo. Y aquí se ve un sill. Este sill se ve muy evidentemente, ha roto la roca que estaba antes y se ha metido en medio de ellas, intuyéndola, y entonces los silles son horizontales. Bien, entonces hemos visto hasta el momento tres principios que son el principio de la superposición, el principio de la horizontalidad original y el principio de las intersecciones, que es el que vimos aquí ahorita, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos lo que me permite a mí es hacer una línea de tiempo de qué pasó antes y qué pasó después, como lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Ahora, hay algo importante sobre las intrusiones. Y es lo siguiente. Si yo tengo ya una roca que estaba en algún lugar y otra roca intruye, normalmente una roca ígnea, se mete, eso significa intruir, se mete donde ya estaba la roca previa y esta roca ígnea en su momento es lava que se va a cristalizar con el tiempo, entonces restos de la roca que ya estaba quedarán inmersos en la más reciente. Yo lo ilustro como cuando un albañil está haciendo mezcla. Está haciendo mezcla de concreto en algún lugar donde había tierra. Entonces va a ocurrir de que algunos terrones van a quedar incrustados en la mezcla. Eso es obvio porque los terrones ya estaban ahí y la mezcla en este caso es la reciente. Entonces, cuando las rocas intrusivas se meten en las rocas que ya estaban en algún lugar, entonces restos de esas rocas que ya estaban en ese lugar se meten en la roca intrusiva. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que la roca que quedó incrustada estaba ya ahí y por lo tanto es más vieja. Y la roca que funciona como una matriz, entonces esa roca es más joven. Por ejemplo, en este caso vemos de que este fragmento de roca está incrustado en una roca que se ve diferente. Entonces, con toda seguridad yo puedo garantizar de que esta roca ya estaba ahí. Esta roca es más vieja que la roca que está alrededor de ella, porque esta roca que está alrededor de ella es intrusiva. Y al ser intrusiva,
en su momento quedó anidada algunas partículas de esta roca que probablemente la erosión la descompuso y entonces quedó de alguna manera, perdón, embebida en la sustancia que está a su alrededor. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, fíjense en esta serie de diagramas que está en su texto. Aquí, por ejemplo, se ve que hay una roca sedimentaria, originalmente esta, y un material magmático empezó a fluir hacia arriba. Con el tiempo, este material no logró ascender a la superficie para formar un volcán, sino que se quedó como un plutón, es decir, se cristalizó. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, como ya había una roca aquí presente, que es la roca caja, esta roca sedimentaria, esta roca cuando fue queriéndose meter en la que ya estaba, rompió algunos fragmentos y algunos de estos fragmentos quedaron aquí en medio de ellas. Eso me garantiza a mí de que esta roca es más joven que la que está acá arriba. Noten que aquí el principio de la superposición no se cumple, porque estas no son rocas sedimentarias. Si fueran estas rocas sedimentarias, con seguridad yo digo que esta roca que está abajo es más es más vieja que la roca que está aquí arriba, porque eso dice el principio de la superposición, ¿verdad? Pero esta roca ya no es sedimentaria, valga la aclaración, es una roca ígnea, intrusiva, es decir, se metió cuando ya había una roca aquí previa. Con el tiempo, la erosión y los elementos van descubriendo esta roca ígnea intrusiva, este Plutón, y se ve lo que está acá. Noten que ahora la erosión ya no respeta, está erosionando tanto la roca sedimentaria como la roca ígnea. Y fragmentos de ambas se están mezclando aquí. Si con el tiempo, fíjense bien este punto, si con el tiempo la erosión se para y digamos un lago se forma donde antes estaba, recuerda que la corteza de la Tierra es dinámica y en millones de años aparecen lagos, desaparecen, etc. Entonces, digamos que aquí empezó a fluir agua otra vez aquí encima y a traer sedimentos de otra región y poco a poco fue generando capa sobre capa de roca sedimentaria. Entonces, cuando un geólogo estudia este tipo de conformación, puede ser que en este tipo de límites entre esta roca y esta otra, vea esto que estamos viendo aquí. Vea fragmentos de roca inmersos en otra. Y eso es lo que llamamos inclusión. Entonces, la regla es que cuando hay inclusiones, las rocas incrustadas son más antiguas que la roca donde está incrustada. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un estudio de caso en el Gran Cañón y se ven los tres principios en acción. Esta roca se ve que se ha erosionado y se ven los diferentes niveles. Como todas estas rocas son sedimentarias, entonces todas estas rocas estoy seguramente, 100% seguro, perdón, de que conforme voy hundiéndome aquí hacia abajo, cada vez la roca es más vieja. Ahora bien, se ven algunas cuestiones aquí que hay que analizar. Esta roca que se llama granito, Zoroastro, le pusieron aquí en la etiqueta, esta roca no es más vieja que las que están acá. Aunque estoy moviéndome cada vez más en lo profundo, como esta roca es ígnea, esta se metió en esta roca que ya estaba acá. Quiere decir de que esta roca es más joven que este esquisto, que es el que está aquí rotulado. Actualmente aquí está el río Colorado y este seguirá erosionando y trayendo más estratos de roca sedimentaria a la luz. Ya vamos a ver esto, qué son las discordancias y qué son las paraconformidades en los siguientes ejemplos acá. Entonces, vamos a llamarle una discordancia a un tipo de patrón que se ve en los estratos. Y ocurre cuando ha habido erosión. Es decir, para que haya una discordancia angular, tiene que haber dos eventos previos. Uno, que los pliegues que antes eran horizontales hayan quedado de alguna manera en algún ángulo. Por ejemplo, aquí esto estaba antes horizontalmente, pero alguna fuerza tectónica lo movió y plegó la corteza. Entonces ya lo que estaba horizontal quedó como canteado. Luego la erosión tomó su trabajo y se vio cómo se erosionó algo que ya estaba plegado. Es decir, que el evento aquí es el siguiente. La roca se sedimentó,
fuerzas geológicas, como probablemente un terremoto deformó la corteza inclinándola, y con el tiempo empezó una erosión que fue cortando la roca de esa manera, formando un ángulo, como vemos aquí. Este ángulo que está acá es lo que se llama discordancia angular. Entonces, para que haya una discordancia angular, fijo que tuvo que haber un plegamiento de la corteza terrestre. Vamos a verlo con una interpretación así en secuencia. Fíjense aquí qué pasó. Esto nos va a ayudar a entender las discordancias. Aquí un océano o un lago fueron sedimentando capa tras capa de roca y formaron la roca S, B y A, siendo E la más joven y A la más antigua. Con el tiempo, el lago dejó de traer más sedimento, es decir, quizás el océano se retiró o se evaporó, etcétera, lo que haya ocurrido. Y entonces ya no hay más sedimentos, o sea, el último sedimento fue la capa E. Sin embargo, aquí ocurrió algo. Ocurrió alguna actividad ígnea y un sil se formó entre E y C. Acuérdense que los siles son rocas intrusivas que se meten de manera horizontal entre dos rocas que ya estaban ahí. Por lo tanto, aquí, aunque D está debajo de E, yo debo recordar que esto es ígneo y por lo tanto no aplico el principio de la superposición acá, sino que siempre E es el más joven y C es el más antiguo. En este caso, el estrato D es el más reciente que E inclusive. Ojo aquí con eso. O sea, D es más nuevo que E y más nuevo que C. Por eso aquí está en orden, ¿va? A, B, C, D, E. Ahí A es el más antiguo y E es el más reciente. Bien. Entonces tomamos en cuenta que ya aquí no aplicamos el principio de la superposición porque ya esto es ígneo. ¿Qué pasó a continuación? Un dique hizo intrusión también aquí. El dique con el tiempo se cristalizó y formó una roca como la vemos aquí vertical. Y aquí está ocurriendo. Pero como el dique, fíjense bien, corta el sil, el principio de la intersección me indica a mí de que F es más nuevo que D. Y por lo tanto ahora la secuencia es A, B, C, D, E, F. Con el tiempo, la erosión empezó a hacer su trabajo. ¿Verdad? Y aquí vean que ocurrió algún terremoto que plegó la corteza. Vean que los estratos estaban horizontales y aquí desde E hasta A se plegaron y formaron un ángulo. Entonces todo se distorsionó, como que hubo una rotación en este sentido en las agujas del reloj. Ahora con el tiempo empezó la erosión a hacer su trabajo. Pasaron los millones de años y la erosión fue descubriendo estas rocas generando este patrón. A continuación, esta erosión fue seguida de una inundación. De la inundación trajo más sedimentos que se fueron depositando acá y entonces se formó lo que está acá. Es una discordancia angular. Vean que ahora los sedimentos G, H y JK fueron depositados una y otra vez sobre lo que antes teníamos como este perfil. Entonces las discordancias angulares se forman cuando antes ha habido un plegamiento y después de ese plegamiento una erosión y después de la erosión otra inundación trayendo sedimento. Por último, si esto se secara, este océano se secara nuevamente o se retirara, entonces ya otra vez el relieve volvería a aparecer tal como está aquí y era la ilustración que teníamos aquí. Quiere decir que esta secuencia de A, B, C, D, E, F, G, así hasta llegar al nivel K, es lo que se llama una línea del tiempo geológica, de qué eventos acontecieron antes y qué eventos acontecieron después. Y a esto se le llama estratigrafía, que es estudiar los estratos de rocas para poder secuenciarlos y ponerlos en un orden de aparecimiento en el tiempo. ¿Qué ocurrió antes y qué pasó después? A este tipo de datación se le conoce como datación relativa, porque solo me permite decir a mí quién es más joven y quién es más viejo. Nada más. Por ejemplo, aquí yo sé que el estrato E es más viejo que el estrato D. El estrato K es más joven que el estrato J. El estrato F es más viejo, perdón, esta formación F, que es un dique, es más viejo que el sil D. Y así por el estilo. Entonces yo puedo ordenarlos esto en una línea del tiempo e incluso viendo, esto es lo que miraría un geólogo en un estudio de campo. Por ejemplo, lo que pasó ahí en el Gran Cañón, la erosión ha descubierto todas estas capas y esto se puede entender que pasó así.
Y eso es un estudio importante de la geología, es entender qué ha ocurrido para que cierto fenómeno geológico esté como esté en la actualidad. Bien, vamos a verlo aquí en este video de manera animada. Entonces, vamos a ver si lo corre bien. Entonces, fíjense ahí, los sedimentos se fueron depositando uno sobre otro. Esta roca es sedimentaria y tuvo que haber habido aquí una cuenca. Se depositó y fíjense ahí que hubo una falla que quebró el terreno. A continuación, la erosión y la lluvia depositaron nuevas capas formando una discordancia angular que es la que se ve acá. Una intrusión ígnea, es decir, un plutón, se metió y por lo tanto este es más joven que estas que ya estaban antes. La erosión volvió a ocurrir y la nueva sedimentación hizo que se trajera nuevos sedimentos. Vean que se volvió a plegar la corteza por algún fenómeno y otra vez la erosión y la sedimentación formaron nuevas discordancias angulares. Entonces, si revisamos aquí cuántas discordancias angulares hay, aquí hay una, aquí hay otra. Entonces, las discordancias son patrones que se espera que se corten, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve que aquí se corta el patrón geométrico que ya traía del mismo nivel y entonces todas estas discordancias me permiten a mí hacer, junto con los demás principios de la superposición y la horizontalidad original, me pueden permitir a mí la serie de eventos que llevaron a lo que ahora vemos. Es decir, la imagen que vemos ahorita es lo que se ve actualmente. Pero la animación desde que empezó me da a entender cómo se llegó a lo que ahora estoy viendo. Entonces, este es un estudio importante de la geología, se llama estratigrafía. Y la datación relativa, junto con la estratigrafía, permiten a los geólogos estudiar los eventos del pasado muy remoto de la Tierra y entender cómo se formaron hasta ahora. Ahora,